Tal como les va. En este video vamos a hablar de lo que es la difusión y la efusión de gases. Para comenzar vamos a escribir qué entendemos por difusión y por efusión. La difusión nos referimos a lo siguiente. Entonces, la difusión de un gas es el movimiento. Un gas es el movimiento debido al movimiento molecular aleatorio, debido al movimiento molecular aleatorio en un espacio, espacio. Es decir, la difusión de un gas es el movimiento en un espacio de ese gas que se debe a este movimiento molecular aleatorio o a la mezcla de un gas con otro, o la mezcla de un gas con otro. Es decir, es este movimiento en el espacio de un gas. Si soltamos un gas por un orificio en un contenedor o en un cuarto, este gas se va a difundir hasta llenar todo el contenedor, hasta llenar todo el espacio. Y lo mismo si llenáramos el contenedor con por dos orificios, uno con un gas distinto, ambos gases se van a difundir hasta que se mezclen completamente y hasta que ambos ocupen el volumen total de ese espacio. Entonces, eso es lo que entendemos por difusión. Y debido a que las moléculas gaseosas están en movimiento continuo, rápido y aleatorio, se difunden con velocidad por todo el volumen disponible en cualquier recipiente. Es decir, se difunden de forma muy rápida. Los gases se difunden rápidamente debido a ese movimiento molecular aleatorio. Entonces, gases se difunden con velocidad. Se difunden rápidamente. Otro ejemplo de esto es el que tenemos en esta figura. Tenemos dos contenedores cerrados por una llave de paso, aquí, y uno tiene oxígeno a 1 atmósfera y otro tiene nitrógeno a 2 atmósferas. Estas moléculas pues se están moviendo rápidamente en línea recta y en direcciones aleatorias. Y si abrimos la llave, entonces los gases se van a difundir, el oxígeno va a pasar para un lado, el nitrógeno va a pasar para el otro lado, hasta que ambos gases estén ocupando ambos espacios, hasta que estén ocupando el volumen total de este recipiente. Entonces, en cada parte del contenedor vamos a tener O2 más NO2, y en la otra parte del contenedor también vamos a tener O2 más NO2. Y bueno, el espacio que existe entre las moléculas permite que se mezclen con facilidad entre sí los gases. Las colisiones de las moléculas contra las paredes del recipiente son a las que se debe la presión del gas, como ya habíamos visto. Las colisiones contra las paredes son las que ocasionan la presión del gas. La presión se debe a esas colisiones. Ok, entonces eso es en términos generales la difusión de un gas. Vamos a ver a qué nos referimos con efusión. La efusión es el escape de gas por un orificio pequeño. Es el escape de gas por un orificio pequeño. Por ejemplo, si una mezcla de gas se coloca dentro de un recipiente con paredes porosas, las moléculas fluyen hacia afuera a través de esas paredes. Si tenemos imaginemos que esto es nuestra pared porosa,
y que se coloca un gas dentro. Entonces, esas moléculas, con el paso del tiempo, van a escapar por esos orificios, por esa pared porosa. Debido a que las moléculas se mueven rápido, eh, debido a que las moléculas más ligeras se mueven más rápido, estas moléculas ligeras, los gases más ligeros, se funden a través de las pequeñas aberturas del material poroso más rápido que las moléculas más pesadas. Nos recordemos que las moléculas pequeñas se mueven con mayor velocidad. Eso va a hacer que más frecuentemente estén chocando en esos orificios y como más frecuentemente están chocando en esos orificios, pues van a difundir más rápidamente comparándolas con moléculas más grandes, más pesadas, que se mueven con menor velocidad. Y al moverse con menor velocidad van a difundir más lentamente porque va a haber menos colisiones con el orificio pequeño. Ok, para ejemplificar eso un poco más, tenemos estas figuras de este lado. Eh, Aquí tenemos un orificio pequeño cerrado y tenemos moléculas de helio. Estas en amarillo son las de helio. Y tenemos moléculas de nitrógeno, N2, que son las moléculas más grandes, azules. Y el helio, que es más ligero, se abre el orificio de este contenedor, este pequeño orificio. El helio, que es más ligero, funde más rápido. Como vemos aquí, hay más moléculas de helio en este diagrama que ya pasaron al otro lado. Sus moléculas más ligeras se mueven más rápido que las moléculas del nitrógeno. Helio más rápido, nitrógeno más lento, debido a la masa que tienen esas moléculas. Y tal situación hace que las moléculas de helio choquen con más frecuencia en el orificio. Las moléculas de helio, al estarse moviendo más rápidamente, van a chocar más frecuentemente con ese orificio. De modo que el helio escapa con mayor facilidad y con mayor velocidad. Entonces, recuerden eso, los gases ligeros, las moléculas más ligeras van a fundir más rápidamente que las moléculas más pesadas y eso se debe simplemente a la velocidad molecular. A mayor velocidad molecular, como ya habíamos visto, mayor frecuencia de choques y por lo tanto más de esas moléculas van a pasar por el orificio. Ok, otro ejemplo que quiero comentar es este de este lado. Tenemos esta campana de vidrio, tenemos que está llena con hidrógeno gaseoso y tenemos este vaso aquí, poroso, de unicel, por ejemplo, que está lleno de aire. Afuera hay hidrógeno y adentro del vasito este hay aire. Tiene un tubito que lo conecta a este contenedor con agua y que vamos a ver por qué ahorita va a estar burbujeando. Entonces, como les digo, llenamos esta campana de vidrio con hidrógeno y este hidrógeno se pone en contacto con el recipiente poroso lleno de aire. Entonces, las moléculas de hidrógeno de movimiento más rápido fluyen al interior del recipiente poroso con más velocidad que las moléculas de oxígeno y nitrógeno fluyen hacia afuera. Es decir, el nitrógeno está entrando con mayor velocidad porque sus moléculas son más ligeras que lo que el aire, las moléculas de nitrógeno y oxígeno están saliendo por esas superficies porosas. Una vez más, esto se debe a que el hidrógeno es más ligero y hay más frecuencia de choques en esa pared porosa que la frecuencia de choques que tienen las moléculas más pesadas del oxígeno y del nitrógeno, del aire que hay adentro del vaso. Entonces, el hidrógeno gaseoso está fundiendo más rápidamente hacia adentro del vaso que lo hace las moléculas de nitrógeno y oxígeno hacia afuera. Esta situación provoca un incremento en la presión dentro del recipiente poroso. La presión adentro del recipiente se va a incrementar y va a ser suficiente para
esta presión se incrementa, va a ser suficiente para empujar el gas por este tubo y ver esta producción de burbujas en el agua que tenemos de este otro lado. Entonces, ese es otro ejemplo de la efusión. Ok, regresamos para acá. Otro ejemplo que podemos hablar al respecto de la difusión y efusión, bueno, en este caso de la difusión, es en nuestra atmósfera. Vamos a suponer que esta es la Tierra y tenemos aquí nuestra atmósfera gaseosa compuesta de diferentes gases, como ya hemos visto. Y aunque el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes del universo, solo existen en muy pequeñas cantidades en nuestra atmósfera. Entonces, helio e hidrógeno hay en muy pequeñas cantidades en nuestra atmósfera. Muy pequeñas cantidades en la atmósfera terrestre. Esto se debe a que tienen una velocidad promedio muy alta debido a su baja masa molecular. ¿Sí? Vamos a suponer que en azul van a ser tanto moléculas de hidrógeno como de helio. Esas pocas moléculas que hay tienen mucha velocidad debido a su poca masa. Entonces, las moléculas de hidrógeno y de helio se mueven muy rápidamente. A las temperaturas que se presentan en nuestra atmósfera, lo que ocurre es que la velocidad que tienen estas moléculas es tan grande que supera la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra. Y entonces estas moléculas de helio y de hidrógeno terminan por difundirse hacia el espacio. Entonces tienen una velocidad tan grande que supera la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra. Es por eso que esas moléculas se escapan y hay estas muy pequeñas cantidades en la atmósfera. Moléculas más pesadas como las del oxígeno o las del nitrógeno tienen una velocidad menor y esa velocidad menor no es suficiente para escapar de la atracción gravitacional y entonces por eso esas moléculas sí pueden mantenerse dentro de nuestra atmósfera terrestre y escapan muy lentamente de ella. Ok, bueno, este es otro ejemplo de la difusión en un fenómeno que ocurre, pues un fenómeno común, ¿no? Que está ocurriendo siempre en nuestra atmósfera. Ok, bueno, esto es todo lo que íbamos a ver con respecto a la difusión y la efusión. Siguiente video vamos a hablar de desviaciones del comportamiento ideal de los gases. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí.